Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa rol 3123, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por Marcelo Carreño respecto a los artículos 19, inciso primero del Código de Procedimiento Civil y 370 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra la relatora, señorita Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Los preceptos legales reprochados son del siguiente tenor. El artículo 19, inciso primero del Código de Procedimiento Civil, referido a la designación de procurador común, preceptúa lo siguiente. Si son dos o más las partes que entablan una demanda o gestión judicial y deducen las mismas acciones, deberán obrar todas conjuntamente, constituyendo un solo mandatario. Por su parte, el artículo 370 del Código Procesal Penal, que determina la procedencia del recurso de apelación en materia penal, previene que las resoluciones dictadas por el juez de garantía serán apelables en los siguientes casos. A. Cuando pusieren término al procedimiento, hicieran imposible su persecución o la suspendieren por más de 30 días. Y B. Cuando la ley lo señalare expresamente. En cuanto a la gestión judicial pendiente, cabe señalar que el aludido pronunciamiento se requiere para que surta efectos en el proceso penal RIT 4064-2016, seguido ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago, proceso sobre delito de estafa, ley de bancos, ley de mercado de valores y lavado de dinero en contra de los imputados Alberto Chang Rají y Verónica Rají y otros. En lo que se refiere a los hechos relacionados con el citado proceso, cabe reseñar el siguiente desencadenamiento de los mismos. Por resolución de 9 de junio, la magistrada penal, con el objeto de agilizar el proceso, ordena a los querellantes designar un procurador común, permitiendo que sean designados 4 abogados. Razonó al efecto que, pese a existir numerosas querellas, se dedujo la misma acción en los términos previstos en el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, inciso primero, pues las diferencias con matices de los presupuestos fácticos y las calificaciones jurídicas diversas contenidas en las querellas no son suficientes para entender la presencia de acciones penales diferentes e incompatibles. No obstante, precisa el actor, la jueza no ordenó a los imputados designar un procurador común conforme al artículo 19 impugnado, por entender que este último solo permite la figura en comento respecto de intervinientes que deducen la misma acción. Contra dicha resolución se deduce apelación y esta es declarada inadmisible según lo preceptuado en el artículo 370 del Código Procesal Penal. Posteriormente, el día 21 de junio, en cumplimiento de la orden judicial, se designan de común acuerdo por los abogados de los querellantes a 4 de los 60 abogados para cumplir el cometido. Sin embargo, con fecha 22 de junio, la magistrada designa tan solo a uno de ellos como procurador común, a saber, a doña Catherine Latrop. Se repone y apela en subsidio por desconocimiento del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que entrega a las partes la designación de procurador común, y la apelación es declarada inadmisible. Finalmente, el día 24 de junio, el requerente de autos presenta nueva querella en contra de otros responsables de delito y el día 5 de julio, resolviendo la solicitud de dejar sin efecto la designación de procurador común efectuada en un otro sí de aquella presentación, el tribunal declara no al lugar a la solicitud sin fundamento alguno. Contra esta última resolución se dedujo reposición y apelación en subsidio, siendo en ese momento suspendida la gestión penal por orden de esta magistratura. Respecto a la fundamentación del requerimiento. En primer término, indica el actor, es menester indagar si se da el supuesto exigido por el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que dos o más actores ejerzan la misma acción. Para tales efectos, recuerda la diferencia entre acción y pretensión y señala que lo que realmente se debe precisar es si una pretensión es idéntica a otra, cuestiones que es relevante tanto para evaluar la procedencia de designar a un procurador común como para determinar los alcances de la cosa juzgada. Sobre este punto, en síntesis, señala que en materia penal solo existe la identidad de pretensiones punitivas cuando la persona de él o los imputados y los hechos constitutivos de delito que se atribuyen a estos son los mismos. Solo en ese evento tiene aplicación el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil. En los hechos relativos a la gestión pendiente es posible apreciar que la hipótesis descrita no concurre, toda vez que los hechos que se atribuyen a los imputados no son todos de igual fecha ni se verificaron a través de los mismos medios. El monto de los perjuicios alegados son diferentes e incluso las querellas difieren respecto de las personas de los imputados. En segundo término, el peticionario denuncia las infracciones a la Constitución política originadas en la aplicación del artículo 19 impugnado, argumentando a su respecto de la manera que sigue. En primer lugar, se infringiría el derecho al debido proceso y a la defensa jurídica.
expone el efecto que no se respeta el derecho al debido proceso, toda vez que se vincula a diversos querellantes con un abogado que representa a otro querellante, con quien no sostienen relación de confianza alguna, cuestión esta última que resulta esencial en materia penal. A su vez, el abogado designado procurador común pasa a representar a querellantes que han atribuido a los imputados diversos hechos delictivos sin que aquel profesional haya elaborado la estrategia jurídica que motivó la interposición de las querellas. Se restringen entonces los argumentos jurídicos, la rendición de probanzas y la decisión de recurrir de los diversos querellantes encaminados a obtener una sentencia favorable. En segundo lugar, se infringen los derechos a la igualdad, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el deber de respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Sobre este punto, precisa el actor que el Tribunal Penal no puso la misma carga de procurador común a los imputados, en circunstancias que una lectura atenta del artículo 19 impugnado permite, con facilidad, concluir que la regla de procurador común se aplica cuando se opongan las mismas defensas o excepciones. Más aún, el propio Código Procesal Penal contempla aquella figura y lo hace en términos menos estrictos que el Código de Procedimiento Civil. Lo anterior, en tanto solo exige que las defensas no sean incompatibles. En el caso subyúdice, no todos los imputados han guardado silencio, sino que han asumido defensas paralelas negando la existencia de delitos. En tercer término, el actor se refiere a la inconstitucionalidad en su aplicación del artículo 370 del Código Procesal Penal, alegando la configuración de las siguientes vulneraciones a la Constitución política. En primer lugar, sostiene el actor que este precepto, que ha servido para declarar inadmisibles diversos recursos de apelación en la gestión judicial invocada y que llevará a igual suerte la apelación pendiente de resolver, vulnera el derecho al debido proceso, toda vez que el derecho al recurso ante un tribunal es reconocidamente un elemento integrante del mismo, y la inexistencia de la apelación respecto a las resoluciones que imponen a un procurador común refuerza todas esas infracciones constitucionales ya denunciadas. Explica que la limitación del recurso que impone el precepto en materia penal no tiene parangón en materia civil, de conformidad a las normas comunes de todo procedimiento que contiene el Código del Ramo, específicamente el artículo 188. Ello, por cuanto en aquel ámbito del derecho, la resolución que niega lugar a la petición de dejar sin efecto el nombramiento de procurador común es expresamente apelable, por referirse a un trámite que altera la sustanciación normal del juicio, alteración que ocurre también en materia penal, por lo que en esta debiese proceder el recurso de apelación. Por lo demás, indica, el artículo 370 aludido no debiese aplicarse en materia de apelación del tantas veces citado nombramiento, en tanto las normas que aplicó la magistrada para su determinación son de naturaleza civil. En segundo lugar, alega el actor que esta disposición vulnera en su aplicación el artículo 5º inciso 2 constitucional. Argumenta sobre este punto que, conforme a lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a recurrir un fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso, en aras a permitir que una sentencia adversa sea revisada por un tribunal superior, garantizando con ello un examen integral de la decisión recurrida, que suponga revisar los hechos y las probanzas rendidas, lo que no ocurre con los recursos de nulidad, que son de derecho estricto. Por lo demás, agrega, como es sabido, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho a un recurso efectivo, que en la especie es el recurso de apelación, conforme a las particularidades que existen en la gestión judicial pendiente y que fueran descritas precedentemente. Observaciones al requerimiento. Por presentación de Fojas 223, la abogada Catherine Latrop, en representación de 36 víctimas intervinientes en la gestión judicial invocada, formula sus observaciones al requerimiento, las que se restringe a la aplicación judicial del artículo 19, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil, específicamente a la inconstitucionalidad de las resoluciones que imponen la designación de un procurador común, en tanto expresa que no se pronunciará respecto del artículo 370 del Código Procesal Penal. Sostiene en síntesis que la aplicación efectuada de la debida disposición contraviene el artículo 52 del Código Procesal Penal, que permite la aplicación de normas comunes a todo procedimiento en el proceso penal, siempre que no contravengan las normas del Código Procesal Penal. Se entienden incluidos los principios del mismo, los derechos de los intervinientes en el proceso penal y lo dispuesto en diversas disposiciones de ese código, que consagran las garantías constitucionales de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho al debido proceso. Expone, a su vez en síntesis, que se produce una vulneración de las aludidas garantías, pues a diferencia del procedimiento civil, en el procedimiento penal las víctimas tienen la calidad de interviniente de manera personalísima,
Lo que importa es que se les debe dar un trato igualitario a cada una para respetar la defensa de sus personales pretensiones punitivas, objeto que es reconocido en el derecho procesal penal español, que no da cabida a la designación impuesta de procurador común. Por presentación de Fojas 232, el abogado Eduardo Vicant, en representación de don Harry King, formula sus observaciones al requerimiento, desarrollando en similar sentido lo argumentado en el requerimiento de Fojas 1 en lo que se refiere al derecho al debido proceso, y deja en claro que el objeto del requerimiento de autos no es el reproche de resoluciones judiciales, sino que evitar por su inconstitucionalidad la aplicación del artículo 19, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la parte requirente, hasta por 30 minutos, alega el abogado Rafael Gómez. Tiene la palabra. Con su venia, excelentísimo presidente, excelentísimo tribunal, alego por el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Como bien lo ha relatado la señorita relatora, las normas aplicables según la procedencia del requerimiento son básicamente dos normas: el artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República, el artículo 79 de la Ley 17.997, Ley Orgánica Constitucional, y las normas que se alegan dentro del requerimiento inaplicables serían básicamente el artículo 19 en su inciso primero, y también al final nosotros señalamos el artículo 370 del Código Procesal Penal. En tercer lugar, las normas constitucionales que han sido infringidas en mi concepto y que resultan inaplicables y vulneradas por garantías constitucionales son el artículo 19, número 2 de la Constitución, que garantiza la igualdad ante la ley, el artículo 19, número 3, en especial los incisos primero, segundo y sexto, y también el artículo 5 de la Constitución, que establece los deberes de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. También nosotros agregamos una cuarta norma, que sería el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, de modo tal que no existe taxatividad, digamos, en las normas constitucionales que en mi concepto estarían vulneradas. Eso por una parte. Ahora, ¿cuáles son las garantías respecto a las cuales se basa el requerimiento? Las garantías constitucionales que inciden en este requerimiento de inaplicabilidad son 4. La igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa y el derecho a un debido proceso. El Tribunal de Primera Instancia, excelentísimo tribunal, es el cuarto juzgado de garantía. Y el número de los imputados que a la sazón estaban formalizados en aquella época, cuando se planteó este requerimiento, eran 2. Sin embargo, con la secuela, digamos, del procedimiento, han sido formalizados 5 personas más. ¿Qué es lo que interesa para los efectos solamente previos al tema de fondo? Tenemos a 7, existen 7 personas que se encuentran formalizadas por distintos delitos: lavado de activos, ley de mercado de valores, ley de banco, artículo 39, estafa reiterada, y también existen querellas por otros delitos, respecto a los cuales este abogado ha planteado también los delitos concursales que la ley de quiebra antigua los remitió por la modificación actual de la ley 20.720 a los artículos 463 ter, en el Código Penal. Es decir, la situación procesal dentro de la investigación hoy día se encuentra en pleno proceso, y comenzando este proceso de investigación, el abogado que a la sazón solicitó el nombramiento del procurador común, que representaba, hablo en pasado, el abogado don Carlos Castro, solicitó un escrito de una página, el nombramiento del procurador común. Ante lo cual, el tribunal el 9 de junio, en una audiencia en la cual
me tomé la libertad de establecer 37 hipótesis en las cuales los querellantes tenemos clara intervención dentro del proceso penal. Sin embargo, la juez de garantía decidió imponer esta idea y lo dijo respetuosamente: yo soy partidaria del procurador común cuando hay multiplicidad de querellantes. Sin embargo, creemos que esta norma, el artículo 19, que cobra real sentido el requerimiento, el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, que lo aplica la magistrada en virtud de la remisión del artículo 52 del Código Procesal Penal, que llena un vacío de aplicar normas del Código de Procedimiento Civil al procedimiento penal. Ese vacío, respecto del cual advierto que sirve de fundamento y nervio y sustancia el requerimiento, en nuestro concepto no merece ser aplicado porque vulnera garantías constitucionales. ¿Cuáles serían los fundamentos? Como lo hemos planteado y desarrollado dentro de nuestro requerimiento, y la señorita relatora lo ha expuesto claramente. Básicamente aquí se está afectando el derecho a defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva. Eso es el nervio y sustancia, digamos, del requerimiento. Por su parte, quiero, antes de ir al fondo, añadir lo siguiente. El Ministerio Público guardó silencio. Está el brillante fiscal don Carlos Gajardo, dijo: yo la verdad que no me afecta esta figura del procurador común, por lo tanto voy a guardar silencio. El resto de los querellantes nos opusimos en esa audiencia. De modo tal que incluso el fiscal nacional se hizo parte de este requerimiento, la misma procuradora común titular se hizo parte del requerimiento y, sin embargo, el suscrito, que pese a ser designado procurador común subrogante, excelentísimo tribunal, me pareció que había una afectación de derechos y garantías constitucionales al debido proceso. Luego de haber leído un trabajo, pero realmente espectacular, del señor ministro Gonzalo García y Pablo Contreras, me convencí efectivamente que estaba en la tesis correcta. Es decir, este excelentísimo tribunal ha tratado a fondo todo lo que es la tutela jurídica, el derecho a la defensa, y en base a esos fundamentos he planteado el requerimiento. Quisiera rescatar para los efectos prácticos, porque en realidad, dada mi humildad jurídica, me remitiré solamente a destacar algunos aspectos en que este excelentísimo tribunal conoce tanto más que el suscrito acerca de estas garantías constitucionales que son esenciales. Destaco que uno de los derechos fundamentales que las personas estiman amagadas por la ley, pero principalmente por el accionar jurisdiccional, son el derecho a la tutela judicial y el debido proceso. Por tanto, a través de la depuración de la ley, puede estar presente un severo problema de derechos fundamentales. Es el nervio y sustancia del requerimiento. Ahora, los querellantes, las víctimas, siempre tienen derecho, y lo garantiza la Constitución, a un juez y a un tribunal independiente e imparcial. Es el derecho de un proceso de gestión judicial a ser juzgado y determinado sus derechos y obligaciones por un tribunal que reúna objetiva y subjetivamente las condiciones de independencia e imparcialidad. Ahora, cuando un tribunal de garantía, como es el cuarto, tiene disparidad de criterios, es decir, un juez del cuarto, como el juez don Fernando Opaso, en otro caso, como el caso de Rodríguez y asociado, rechazó tajantemente la solicitud de designación común, de procurador común, resulta propio y no resulta convincente si por una parte un juez considera que el procurador común no es aplicable en el proceso penal y por otra parte otra juez del mismo tribunal sostiene lo contrario. Es decir, aquí no se trata de una duda razonable, se trata, yo creo, de zanjar este tema que es tan delicado. Ahora,
La Constitución establece entonces como garantía constitucional el artículo 76 la independencia institucional del Poder Judicial y en base a eso establece reglas en que no se pueden intrometer un conjunto de conductas y etapas procesales dentro de un mandato dirigido esencialmente a los poderes ejecutivo y legislativo. Ese vacío legal en que el artículo 52 lisa y llanamente suple normas civiles y aplica el Código de Procedimiento Civil, nos lleva entonces a interpretar el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil. Porque el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil ocurre lo siguiente, tampoco se aplica a todo el ordenamiento jurídico. Veamos materia de quiebra. Si se aplicase el procurador común, tendríamos todos los abogados que verificamos crédito actuar a través de un procurador común. Y así en todo el ordenamiento jurídico. Ahora, el imputado o los imputados también podrían correr la misma suerte de un procurador común cuando se trata de un mismo hecho delictivo con pluralidad de imputados. En consecuencia, se afecta la garantía del derecho de defensa, se afecta la garantía al debido proceso. Más, hay una sentencia el 30 de enero del año 2007 de este excelentísimo tribunal, la número 554, que rescata principios de derecho internacional, como son el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en que toda persona tiene derecho en condición de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Es decir, nuestra Carta Fundamental basa estas garantías constitucionales incluso en garantías de convenciones internacionales. Recalca incluso el artículo 14, que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. Es decir, se recalca esta idea. Por otra parte, también el derecho a la defensa y a la asistencia letrada, excelentísimo tribunal. Hay norma expresa en el artículo 19, número 3. Toda persona tiene derecho a una defensa jurídica en forma que la ley y ninguna autoridad o individuo podrá impedírselo, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiera sido requerida. ¿Hay una restricción de una asistencia jurídica? Por supuesto. Hay pluralidad de intereses por parte de las víctimas. De las más de 100 víctimas que representa este abogado, tampoco existe unanimidad, conformidad de a quién presentar la querella. ¿Por qué delito se presenta esta querella? Es decir, con cada uno de mis representados he tenido que evaluar una estrategia judicial de acuerdo a los hechos que sirven de base a cada una de las querellas. Obviamente no he presentado, ilustrísimo tribunal, 120 querellas. No, han sido aproximadamente 12 o 13 querellas respecto a las cuales he presentado, pero cada una es distinta a las otras. Es más, y con eso se desvirtúa el hecho de que el artículo 19 diga la misma acción. Aquí estamos hablando que lo importante, la acción, en este caso, que cumple el rol de querellante como sujeto activo del proceso penal que dirige el Ministerio Público, naturalmente, digamos que cada uno tiene una pretensión punitiva distinta, una pretensión, una acción diferente que va a ser determinada, digamos, dentro del proceso. La jurisprudencia de este excelentísimo tribunal ha revelado la significación de este derecho, sosteniendo que el derecho a la defensa jurídica y las condiciones de libertad en las que debe verificarse la debida intervención del letrado en el procedimiento constituyen piezas fundamentales. ¿De qué? De un justo y debido proceso, y pertenecen a las antiguas tradiciones de la justicia y el derecho. El derecho a la defensa jurídica tiene una relación sustancial con el de la igualdad de protección de la ley en los términos tales que viene a precisar el sentido y alcance de la protección que el legislador debe otorgar al ejercer los derechos de las personas referidas en el ámbito específico de la defensa jurídica de ellas ante la autoridad correspondiente. La garantía no se limita a la accesibilidad
inicial a un medio de defensa, sino también a manifestar en todos los estados del proceso. Y esto resuelve un problema muy importante, porque, por una parte, uno podría decir, bueno, el procurador común puede ser ventajoso o no para los querellantes dentro de una etapa del proceso. Es decir, gracias a que el excelentísimo Tribunal Constitucional suspendió el incidente del procurador común, comenzada la investigación, hemos podido, todos los abogados legítimamente que han hecho su derecho de concurrir a las audiencias de revisión de medidas cautelares, de formalización de otros imputados, concurrir incluso, excelentísimo tribunal, a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, a instar por la extradición de uno de los principales imputados. Es decir, si este excelentísimo tribunal no hubiese suspendido ese incidente, solamente hubiésemos tenido que recurrir a un abogado, la abogada Catherine Latrop, o el suscrito en representación de intereses, lo cual merece no solamente un efecto de injusticia, sino que también de garantía constitucional a un debido proceso, porque cada víctima tiene el legítimo derecho a concurrir con su abogado. Por tanto, el derecho a poder ejercer en plenitud en todos y cada uno de los estados en que se desarrolla el procedimiento es una garantía constitucional, como lo ha sancionado este excelentísimo tribunal. Una manifestación de esta amplia consideración de defensa se da especialmente en el proceso penal, en donde abarca el derecho de participar o intervenir en un procedimiento que es oral, en audiencias orales, el derecho a ser oído y el derecho a contar con un defensor técnico. Segundo aspecto que quisiera destacar el excelentísimo tribunal como garantía constitucional es lo denominado la tutela judicial efectiva. En este caso creemos que se afecta la tutela judicial efectiva, dado que es un derecho que identifica materias que tienen particular relevancia para la litigación y cobran real fuerza en este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional. ¿En qué se traduce el derecho a la tutela efectiva? El derecho a la acción, el derecho al acceso a la jurisdicción o justicia, el derecho a obtener una resolución motivada sobre el fondo, el derecho a la efectividad de que las resoluciones judiciales se dicten y se fundamenten, junto a sus componentes centrales, el derecho también incluso a la publicidad de los actos jurisdiccionales y el derecho a sentencias debidamente motivadas. La tutela judicial efectiva también cobra fuerza en aspectos procesales, tales como la tutela cautelar de derechos, que constituye el contenido también esencial de un aspecto de este requerimiento. Y también quisiera agregar, excelentísimo tribunal, el efecto que produce en relación al debido proceso. Hay numerosas cuestiones y problemas que se han suscitado por este excelentísimo tribunal y se enfoca el derecho, así se enfoca al derecho a un juez predeterminado por la ley. El derecho a un juez o un tribunal independiente e imparcial, el derecho a la defensa jurídica, a la asistencia letrada, el derecho a la asesoría y la defensa jurídica gratuita para algunas víctimas, el derecho a imputados a ser asesorados por un defensor público y a ser asistido por un traductor o intérprete, el derecho a la bilateralidad de la audiencia, el debido emplazamiento, la igualdad de partes, el derecho a presentar e impugnar ciertas pruebas dentro de un proceso, el principio de congruencia en materia penal. Son todos aspectos, digamos, que cobran real fuerza dentro de cuando se pretende aplicar una norma civil a un proceso penal como el artículo 19. En síntesis, ¿cuál es la frontera? La frontera que divide un derecho de otro
se refiere al hecho de que la tutela judicial efectiva, excelentísimo tribunal, garantiza todos los derechos y permite acceder a un debido proceso. Excelentísimo tribunal, hay cualquier cantidad de fallos, material, tratado, etcétera, que no quisiera extender mi alegato, solo para concluir lo siguiente. Este excelentísimo tribunal habrá sabiamente de ponderar el efecto que produce esta sentencia, que tiene una connotación tremenda dentro del derecho y de la justicia. ¿Por qué? Porque no resulta propio que esta institución del procurador común sea aplicada en forma masiva, sea aplicada casi como una jurisprudencia. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que cualquier víctima quiera ejercer su legítimo derecho de que su abogado lo represente en un proceso, independientemente de que el cuarto juzgado de garantía ha sabiamente, luego de que se suspendió este incidente, sabiamente ha debido ponderar con un criterio práctico el orden de las alegaciones por abogado, los tiempos, y en ese sentido los abogados que representamos aproximadamente a 60 víctimas, que son aproximadamente 50 abogados, nos hemos ordenado dentro del proceso penal, en los tiempos, en las intervenciones. Excelentísimo tribunal, una última palabra. La ciencia en derecho sienta sus principios en la norma, pero ha de extraer de la justicia sus más nobles y sabias consecuencias. Este tribunal es un tribunal de derecho. No podemos aplicar una norma civil del artículo 19 del CPC en forma masiva a todos los procedimientos penales. Por todo lo expuesto, solicito y agradezco la oportunidad, solicito que se acoja en todas sus partes este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Muchas gracias. Por 5 querellantes, el proceso penal invocado alega el abogado Loreto Vargas hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de vuestro excelentísimo tribunal, esta parte viene en alegar en virtud de la solicitud de haberse hecho parte dentro del presente requerimiento, en virtud de que se acoge el mismo por los antecedentes que se van a pasar a exponer. En primer lugar, su señoría, en general, más allá de la buena relación que se emitió y de los alegatos ya esgrimidos por antecedentemente por el colega aquí, Rafael Gómez, me gustaría enfatizar brevemente en ciertos puntos que pueden resultar determinantes para la resolución del presente conflicto y del requerimiento en cuestión. No se puede pretender que en materia penal se aplique una institución que es propia de la materia civil, como bien se ha señalado anteriormente, como puede resultar el tema del procurador común. ¿Por qué? Del caso en cuestión que no se cumple, primeramente, con un requisito que resulta fundamental, cuando es la unidad de los hechos delictivos. Como bien se señaló por el abogado anterior, los hechos de cada querella, la concurrencia de los mismos, son adversos respecto de cada víctima a la cual cada abogado representa. Cada querella deducida es diversa y es distinta a la otra en diversos puntos, o bien en cómo logró la persona engañar a la víctima en cuestión, por circunstancias de los hechos como fueron aconteciendo, en virtud del tiempo y además de los medios efectuados para pretender o para la comisión del delito en cuestión. Hay un actuar distinto que influyó a cada uno de los afectados en el proceso penal a caer en consecuencia y a tener la calidad de víctima del mismo. El solo hecho de que sean más de 300 víctimas, como pueden ir a la fecha, en un mismo delito por sí, no habilita a la aplicación de esta institución, como bien se señaló anteriormente. El hecho o bien el solo número de víctimas que hayan en la causa no puede pretender, a criterio de esta parte, que se aplique una institución que no requiere o que bien tiene otros presupuestos más allá del número mismo de los querellantes en cuestión. Respecto a la vulneración de garantías que se ha enfatizado, su señoría, con la designación de procurador común se vulnera principalmente la institución del debido proceso a criterio de esta parte.
El debido proceso, que bien podemos entender que comprende una serie de derechos, entre ellos, por supuesto, el asesoramiento del letrado, la defensa jurídica, el acceso a la justicia y el derecho a la defensa mismo. Como bien se ha enfatizado anteriormente en el alegato recién expuesto, cuyo principio se encuentra consagrado, obviamente, en nuestra Carta Fundamental, el artículo 19, número 3. Asimismo, respecto al tema que nos convoca, que podría ser uno de los subprincipios del debido proceso, como es la defensa jurídica, en la historia constitucional de la defensa jurídica misma, va más allá de la representación judicial de un letrado, sino que se desprende y comprende a toda la labor que tiene que hacer el letrado respecto a fin de asegurar los derechos de su representado, tendiente, obviamente, al afán de justicia que puede tener cada uno de los representados en cuestión. El precepto constitucional es claro, incluso en señalar que ninguna persona podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiese sido requerida. Y aquí es una cuestión muy importante. Aquí se está restringiendo, obviamente, con la aplicación del procurador común, el ejercicio profesional de cada abogado querellante al determinar el juzgado de garantía un procurador para los efectos y a su arbitrio, por supuesto. Cabe hacer mención que bien, previamente, todos los querellantes se pusieron de acuerdo y esgrimieron 4 nombres respecto a procuradores comunes para que se fuera actuando de una manera ordenada. Siempre los querellantes hemos tenido contacto y siempre hemos planificado un poco la defensa en común. Sin embargo, el Tribunal de Garantía, el cuarto juzgado de garantía, eligió uno de los nombres al arbitrio propio. Cada persona, así, cada víctima, tiene el libre arbitrio de determinar quién lo va a asesorar en los temas legales. En materia penal incluso prevalece un elemento muy importante y que se ha tocado acá en la relación previamente, y es el tema de la confianza. La confianza para las víctimas es fundamental. El encargo de la representación judicial, al ser esta una materia penal, es un poco más susceptible incluso, tiene cierta sensibilidad para las personas. Una persona no anda, por así decirlo, indicando que ha sido víctima de un delito. Para ellos es una esfera privada. Constituye el hecho de ser víctima de un delito un tratamiento especial para la persona. Además, prima la confianza a fin de probar las pretensiones que quiere cada víctima. ¿Cuál es el fin que busca la víctima con la acción? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cómo ella se vio afectada? ¿Cuáles son los medios de prueba a fin de que la misma víctima pueda proporcionarle a su defensa a fin de poder acreditar su pretensión? ¿Cuál es la posibilidad de poder llegar a algún acuerdo dentro del proceso mismo? Más allá, obviamente, de la relación ética que vincule al profesional que ha elegido la propia víctima para que lo represente sus derechos. Este elemento de la confianza resulta relevante y no puede dejar de considerarse, al menos en estos términos. Es por eso, vuestro excelentísimo tribunal, que esta parte aboga a que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad impuesto en la presente causa, su señoría. Eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministro García. Una pregunta a raíz de a ambos abogados, a raíz de la ausencia de la omisión de fundamentos sobre, en este alegato por lo menos, respecto del artículo 370 del Código Procesal Penal, y esto lo cruzo con una presentación que hizo justamente Catherine Latrobe en el requerimiento, en donde ella solicita desestimar la alegación respecto del recurso de apelación. Entonces quisiera verificar si se mantiene el requerimiento en esos puntos. Tiene la palabra. Agradezco su intervención, señor ministro. Efectivamente, mantengo el argumento relativo a la vulneración de garantías constitucionales por la aplicación del artículo 370. ¿Y en qué consiste, digamos, este fundamento? Expresamente respecto al incidente que se suspendió por este excelentísimo tribunal. Me explico. Cuando se designó la figura del procurador común, ya yo deduje un recurso de reposición y una apelación, la cual fue rechazada. Posteriormente presenté una querella,
ya por el requirente de este recurso y presenté una querella criminal, y en un cuarto otro sí señalé que se dejara sin efecto el nombramiento de procurador común, dado que a este querellante, a Marcelo Carreño Butger, no le afectaba la figura del procurador común. Y ahí fue que el tribunal lo rechazó, sosteniendo el mismo razonamiento anterior, y acto seguido entonces yo solicité este requerimiento de inaplicabilidad. De modo tal que el fundamento incide en que ese recurso de reposición y apelación va a ser fallado, y indudablemente iba a ser también rechazado, sosteniendo lo siguiente, que si nosotros aplicamos una norma civil, que es el artículo 19 del CPC, lo lógico es que la impugnación respecto a esa figura de procurador común en materia civil es apelable. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Si aplica una norma civil, que es el artículo 19 del CPC, excelentísimo tribunal, tiene que también aplicar las normas de impugnación y, obviamente, digamos, debió aplicar una norma de impugnación apelable como en materia civil. En consecuencia, hay infracción al artículo 370 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque aplica un razonamiento absolutamente contradictorio y afecta el debido proceso. Termino con la siguiente idea. Es contradictorio, ¿por qué? Porque aplica una norma civil y luego se desdice esa norma civil y aplica el rechazo a un recurso basado en una norma procesal penal. Si aplica una norma civil, tiene que aplicar las normas de impugnación de recursos respecto a esa institución, que es absolutamente apelable. En consecuencia, nosotros alegamos y sostenemos la infracción del artículo 370 del Código Procesal Penal, por cuanto el juez de garantía consideró inapelable dicha resolución. ¿Algo que decir, abogada? Su señoría, solo enfatizar que, si bien como se ha señalado anteriormente por mi colega aquí presente, el artículo 370 del Código Procesal Penal es un artículo de naturaleza restrictiva y que, si bien se pretende en este caso aplicar a un caso que por su naturaleza civil no debiera ser aplicado, concordamos en ese sentido con los argumentos que expone aquí el colega señor Rafael Gómez, en el sentido de que se mantenga entendiéndose que se debiese de pronunciar respecto al mismo. Ok, gracias. Ministro Pozo. Una pregunta dirigida al abogado señor Gómez. ¿Cómo concilia toda su argumentación con lo dispuesto en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que efectivamente permite la intervención independiente de los representados, es decir, lo faculta el legislador a fin de garantizar el derecho de las partes? Establece en ese artículo 16 que cualquiera de ellos podrá separadamente ejecutar las alegaciones, rendir pruebas, que estimen solicitar o ampliar plazo, es decir, toda la facultad, con solo dos limitaciones: respetar los plazos del procedimiento y no afectar la marcha regular del juicio. Tiene la palabra. Gracias, presidente, señor ministro. Efectivamente, muy criterioso, digamos, su alcance. Ahora hay que distinguir dos aspectos, uno dentro del proceso de investigación y dentro del proceso de juicio oral. Indudablemente que el tribunal, para los efectos prácticos, siempre va a preferir un procurador común, dado que el tiempo es inferior, tratándose de un abogado que representa a todas las partes. Ahora, el nervio y sustancia, creo yo, es precisamente determinar si se afecta o no la garantía del derecho a defensa y el debido proceso. Es decir, la tutela judicial efectiva garantiza a todas las personas, digamos, a tener un abogado de legítima confianza. Así lo ha recalcado tanto el Colegio de Abogados y en numerosos fallos de este excelentísimo tribunal. Ahora, yo me planteo algo práctico, señor ministro. ¿Qué perjuicio puede causar a la víctima que uno le entregue una minuta al procurador común? No hay ningún perjuicio, es decir,
cada abogado puede efectivamente a través del procurador común entregar una minuta, entregar los argumentos, pero es una dificultad insalvable cuando existen pluralidad de acciones distintas. Es decir, aquí hay querellas por estafa reiterada contra unos u otros imputados, hay delitos del artículo 39 de la ley de banco, hay querellas por asociación ilícita, hay querellas por delitos de quiebra, delitos de lavado de activos. Es decir, para el procurador común es una dificultad insalvable que pueda representar todos los intereses de las víctimas. Precisamente por eso sostenemos nosotros que se vulneraría la garantía del debido proceso. ¿Algo que agregar, abogada Vargas? No, señoría. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señor ministro? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.